Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña José Carlos Nazario, analista político, estratega en comunicación. La verdad es que esta situación electoral mantiene a todo el mundo sorprendido. Entendíamos que ya se habían superado muchísimas de las cosas que estamos viendo en medio de este proceso. Como analista político, primero quisiera saber tu opinión respecto a este escenario que se ha presentado a partir de las elecciones del antepasado domingo. Bien, yo entiendo que para entender un poco de qué se trata todo esto, hay que entender la situación política en la que estamos viviendo en el día de hoy. Nosotros estamos en la parte posterior a una ruptura con el sistema, como habíamos explicado antes, y se están eligiendo no una elección, son 400 elecciones que se están dando, que se están contando. Y esas 400 elecciones son, la primera es la presidencial, y tiene los demás niveles donde se está eligiendo. Y si en una elección de un gremio en República Dominicana hay problemas siempre, que en 400 elecciones no haya problemas, que son a su vez los mismos problemas que se han registrado elección tras elección, si vemos los informes de participación ciudadana desde el año 2006, aquí el elemento central es que hay una lucha de poder porque es el último periodo de Danilo Medina y estamos en un estado patrimonialista. Cuando se habla de David Collado como opción presidencial porque ganó la alcaldía es simplemente porque estamos en un país patrimonialista. Y la fuente de recursos estatales es la fuente de poder político. Y eso lo hemos venido aplicando hace 2 años y hoy estamos todos alarmados porque estamos viendo cómo se están luchando de una manera que nosotros no entendemos institucional, porque no hemos creado institucionalidad, que no entendemos democrática, porque no hemos creado democracia suficiente, y es lo que es el resultado de 400 elecciones con un proceso de una Junta Central Electoral que desde mi punto de vista no estuvo ni ha estado preparada para hacerlo, que además tiene un presidente con unos rasgos de liderazgo que son bastante cuestionables y que no ayudan a que haya confianza, y esos elementos se suman en un proceso en el que hay muchísimos bandos en los dos partidos principales que se están enfrentando por tener control de sus partidos para el futuro. Y eso es visible tanto en el partido de oposición como en el partido de gobierno. Pero lo que uno no entiende, José Carlos, es que cuando uno ve algunos análisis, uno se da cuenta y tiene que reconocer que involucionamos. O sea, esta no es la primera elección de Roberto Rosario como presidente de la Junta. Pero es la primera en que se da a todos los niveles como se está dando hoy, o sea, en medio de una ruptura. Sí, pero ya él organizó una elección de medio tiempo y ya él organizó una elección presidencial. Con los mismos rasgos. Con el mismo perfil. Lo que uno no entiende es este despelote que tenemos, un despelote que te diga el presidente de la Junta del Distrito, que casi un 15% de los colegios electorales llegaron a la Junta del Distrito sin documentos. Que tú tengas este escarceo por un regidor en una demarcación. Entonces, fue lo que pasó, que se produjo esta involución, porque es que por más que le busquemos explicación, echamos para atrás. Es que ahí el punto crítico de todo es el tema del voto electrónico, del conteo electrónico, las máquinas y el force que se da para que las máquinas entren en el proceso de una manera que no hubo consenso necesario. Ahora, desde mi punto de vista, hubo una preparación para este proceso y yo creo que el panorama, punto por punto, se fue dibujando en los 2 meses anteriores a las elecciones, en columnas de periódicos, en declaraciones de candidatos, en declaraciones de actores políticos. Yo entiendo que lo que hoy se está viviendo es algo que se esperaba, que la mayoría de los actores políticos esperaban, y que es el fruto de que estamos en un momento de ruptura con un liderazgo anterior, y que esa reorganización lo único que produce en un momento como el nuestro, en un país sin ciudadanía, es que los políticos se quieran arrebatar unos con otros. Cuando tú hablas de que estamos asistiendo, y te cito, al último periodo del presidente Medina, a poca gente... Legalmente. Cuando tú dices que al último periodo del presidente Medina, sin embargo, el presidente Medina ayer retoma como al inicio de su primer ejercicio gubernamental en el 2012, la visita sorpresa, y va a su San Juan de la Maguana. El Congreso va a seguir siendo mayoritario del PLD, tenemos el mismo presidente, y aunque él haya dicho que no va a optar por un tercer periodo, nadie despinta que él pueda hacer lo mismo como lo hizo anteriormente. Bueno, la realidad es que nosotros no podemos analizar a los próximos 4 años, y menos en un momento en el que no hemos resuelto este. Ahora, desde el punto de vista objetivo, Danilo Medina está en su último periodo. No ha empezado su último periodo. En agosto empezaría su último periodo,
porque eso es lo que establece la reforma que se... Y para que se dé otra reforma, entonces habría que entrar en otra reforma. ¿Y qué impediría que se haya una nueva reforma? ¿Qué impediría que haya otra nueva? Eso depende de nosotros como ciudadanos y de la composición del Congreso y del interés del presidente. Pero tú has dicho que no tenemos ciudadanía, que no hay ciudadanía, hay que destacar nuestro escaso desarrollo. Pero este país sin ciudadanía fue el que después de una crisis postelectoral en el 94 provocó las reformas políticas más importantes del país. Y creo que ahora mismo, si no se estuviera perfilando lo que me parece que es un juego interno de Luis Abinader para no dejarse quitar el partido, porque su radicalización no tiene nada que ver con el escenario actual. Y independientemente de los problemas que haya, que los hay, no se está yendo a las vías legales que se tiene que ir y ellos saben que esas vías legales existen. Me parece que Luis Abinader, así como confundió su candidatura con un candidato a fiscal especial anticorrupción, hoy está confundiendo lo que es el proceso. O sea, Carlos, Luis Abinader es un príncipe. Bueno, los PLDistas le estuvieron diciendo candidato Toyota 2 años y Luis Abinader sacó 1 millón y pico de votos. Luis Abinader viene de la división del PRD. Cuando el PRD se divide en 1973, el PLD liderado por Juan Bosch 5 años después sacó 18,000 votos. Y Luis Abinader, 1 año después, saca 1.300.000. ¿Y quién tú esperabas? ¿Que lo sacara Miguel Vargas con el perfil que tiene? No, yo te estoy diciendo que a Luis Abinader le fue bien. No, le fue muy bien. Precisamente eso es lo que no explica su actitud. Lo que explica su actitud es que él tiene una tendencia, que es el hipolitismo, que tiene una candidata vicepresidencial cuyo padre, 2 días antes de la campaña, declaró la guerra a Luis Abinader, y posteriormente el nuevo nacimiento de lo que parece ser un grupo que tiene más que ver con el sector corporativo dentro del PRM. Ese que le declaró la guerra a Luis Abinader fue el que organizó el PRM en Baní y tiene a Wilton Guerrero contra una pared. Así es, y está defendiendo sus candidatos, como hizo Carolina en un municipio, como hizo Luis en otro municipio. Lo que está pasando es eso, que se están buscando la forma de que la reorganización se dé a su favor. Podemos ir desde el 2006. Yo dejé de votar durante 2 periodos porque yo fui delegado y participé en un proceso de validación. El desastre que se arma en esos procesos es lo que tendría que llamarnos a nosotros a revisar el sistema electoral. No el pataleo y el grito de una lucha de tendencia, que ojalá nos lleve a eso, de verdad. Ojalá de aquí se sacara eso. Pero la población dominicana, cuando en 1994 dio la cara por el país. Así es. Y los partidos se pusieron de acuerdo para quitarnos la ganancia. Muy probablemente sucedió eso, pero eso tiene que ver con muchísimos elementos que hoy no se están dando, porque no hay un liderazgo como el de Peña Gómez, no hay un liderazgo como el de Bosch, no hay un liderazgo como el de Balaguer. Tampoco hay las condiciones para eso. Lo que está sucediendo es lo que sucede durante todas las elecciones con el elemento agregado del jabón en el sancocho de Roberto Rosario, que es sus máquinas. Disculpa, José Carlos, pero tú hablas de... yo me quedé... o quiero concentrarme en la situación interna del Partido Revolucionario Moderno. Podemos hablar del PLD también, que pasa lo mismo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, bueno, pero con el PLD está validado, más que validado con el 61%. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿qué es lo que se tiene que dar a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Leonel Fernández quedó muy mal parado porque él no participó en el proceso electoral. Sí participó, pero lo que pasa es que participó de un modo un poco pero eso no es participar. Hay que ver. Él se presentó en el proceso electoral en 3 ocasiones y marcó su distancia del candidato. Sus grupos tenían su nombre incluso. Entonces, vamos a poner eso aparte. Me interesa lo que está pasando en el Partido Revolucionario Moderno, porque ahora es cuando tiene la oportunidad de verse como un verdadero partido de oposición. Está validado con un 35% de la población, que es importantísimo para un partido que tiene tan poco tiempo de conformado. 27 del PRM. Y que el Partido Revolucionario Moderno se organizó muy rápidamente en medio de una situación en la que no tenía ni siquiera recursos. O sea, es loable lo que hicieron en tan poco tiempo. Caso por caso. Eso, pero igual, estamos hablando de un 30% de abstención y un 37% que se fue a favor de Luis Abinader. Entonces, estamos hablando de más de un 60% de la población votante que tiene algún tipo de cuestionamiento hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ponerlo en ese escenario.
El que se esté dando lucha interna dentro del Partido Revolucionario Moderno pone a ese partido en una situación bastante difícil justo cuando tiene la oportunidad de brillar. Esas estructuras no están sedimentadas, o sea, es un partido que tiene un año. Y ese es el gran problema al que enfrenta Luis Abinader. Pero no es más fácil de entender que la posición de cada uno de los candidatos a favor de los líderes municipales de sus partidos y esa división de que, bueno, yo voy a organizarlo o voy a promover o voy a apoyar a tal candidato porque yo fui quien lo apoyó en medio de toda la campaña, no es más organizarse para todos salir en defensa de sus candidatos más que división interna del propio partido? Es que Luis Abinader necesita, lo principal que necesita es tiempo para poder reestructurar las candidaturas en los lugares que perdió, poder nuclear fuerzas, y ese tiempo tiene que ver con que su participación no sea cuestionada internamente. Y su participación ha sido cuestionada internamente durante todo el proceso. Imagínate luego del proceso. Porque independientemente de todo, no pudo asegurar la cantidad de cotos de poder por las que había trabajado. El proceso de organización y de candidaturas se hizo más que nada, igual que en casi todos los partidos, por la capacidad de llevar recursos a las elecciones que tenían esos candidatos y no por una elección en base a popularidad interna. Entonces, todos esos procesos terminan en un trauma, que a lo mejor ellos lo preveían, a lo mejor no. El punto es que ahora él necesita tiempo, y ese tiempo es en reclamo. O sea, si él tiene la capacidad de encarnar las reclamaciones de esas personas que están que están cuestionando los resultados, él entonces podrá mantener su liderazgo interno. Ahora, cuando él hace eso, está desconociendo los resultados, porque lo está haciendo a nivel generalizado, cuando en 4 municipios es que se ha identificado problemas, y la mayoría de los problemas a nivel congresional son con el voto preferencial. Es decir, muchas veces son candidatos del mismo partido que se están enfrentando entre sí, y eso es una parte que se está obviando del proceso. Aquí quieren que se reorganicen de nuevo las elecciones, entonces esa radicalización puede llevar a Luis Abinader a caer en su propia trampa. Porque esos temas lo que hacen es desvincular de la sociedad. Okay. La gente podrá durar 2 o 3 semanas con un candidato de oposición radicalizado, pero eso empieza a decir, bueno, los grupos, sobre todo los rentistas, van a ir donde quien les facilite las rentas y su liderazgo va a quedar resentido. José Carlos, ¿qué peso tiene el control que tiene el gobierno de Danilo Medina sobre los medios y sobre los mensajes en este resultado electoral posterior? La semana pasada, por ejemplo, hasta solo un periódico todos los periódicos nacionales trajo las protestas en el país. Yo me reí el jueves que la portada de todos los diarios tenía las protestas de Venezuela y que cerraron la autopista Duarte, no había salido en ningún sitio. Ese control de los medios, no sé si a través de la publicidad o a través de algún tipo de compromiso, ¿qué peso y hasta dónde se puede extender? Lo puede extender el gobierno de Danilo Medina. La verdad que ese control yo lo cuestionaría. Yo diría que más bien podría ser una mediatización, pero que se da de diferentes bandos. O sea, si nosotros analizamos y leemos los 7 periódicos principales y evaluamos, el control quedaría un poco poroso, me parece, porque más del 60% de las noticias son negativas para el gobierno. Sí, lo que yo te estoy diciendo es de este proceso postelectoral, es que la protesta en los pueblos, la demanda en los sitios no están saliendo. De hecho, ayer la televisora Univisión, una de las cosas que destacaba es que todos esos movimientos de protesta en provincias grandes como Moca, donde el candidato del PLD tuvo que ceder, o San Pedro de Macorís, apenas están saliendo en los medios dominicanos. Bueno, o sea, en República Dominicana hay barreras de información de todo tipo, pero yo entiendo que eso se está ventilando y que se ha estado ventilando. Si la prensa escrita no lo está haciendo, habría que identificar las razones. Yo particularmente, como te digo, lo que evalúo, y leo todos los periódicos y leo resúmenes de los periódicos, el 60% de las noticias durante los últimos 4 años han sido negativas para el gobierno. Ok, José Carlos, la ebullición interna del PRM ya la tratamos hace un momentito. Ahora, lo que va a suceder dentro del PLD, cuando los diferentes espacios de poder que tiene el mismo gobierno, el mismo partido, se comiencen a manifestar, ¿irán en busca del apoyo del presidente o tendrán a Leonel Fernández como un objetivo? Bueno, la realidad es que a partir de esta reorganización, lo que se está dando tanto a nivel municipal como a nivel congresual, yo creo que es una preparación de los diferentes grupos para entonces, como dije ahorita, si el presidente no va a optar por un tercer periodo, cosa que nosotros esperamos por la salud de nuestro proceso institucional, 2 periodos es la solución a esos liderazgos eternos.
si eso no pasa, entonces esos grupos, ya con sus cotos de poder, y eso es lo que está sucediendo, van entonces a querer incidir para entonces llevar sus candidatos a la presidencia de la República. ¿De qué manera incide en la vida partidaria la figura Leonel Fernández? Bueno, Leonel Fernández ha sido durante mucho tiempo una figura que va a gravitar. Felipe González hablaba de los expresidentes como los jarrones chinos, que uno nunca, siempre tenía uno en la casa y nunca sabía dónde ponerlos. Yo creo que Leonel Fernández ya es un jarrón chino desde hace bastante tiempo. No sabemos dónde lo vamos a poner. La verdad es que su sombra, como en México sucede, está siempre alrededor de... porque es el presidente que más poder ha manejado en la historia reciente. Es el presidente que heredó el sistema balaguerista, que es una herencia del sistema trujillista. Nosotros no hemos hecho una transición democrática real de nuestras relaciones de poder, por lo cual, y ahí la prensa, las diferentes instituciones dependen de eso y tienen lealtades con ese expresidente que van a expresarse en el sistema político y se han estado expresando. De hecho, no se explica este proceso sin la participación de un grupo tan conectado internacionalmente con las formas de permear la opinión pública como los Castillos, que son aliados de Leonel Fernández y que han tenido un rol importante en el proceso electoral pasado, a pesar de su 0% que hay que señalar. A propósito de Leonel Fernández, escribe un televidente que por lo único que Leonel Fernández se incorpora a la campaña es porque precisamente los senadores son sus leales y que él no, si no se incorporaba a la campaña, perdía esa base de sustentación. Habría que ver, porque yo no creo que los senadores ya después de junio del 2015 sean leales a Leonel Fernández realmente. O sea, él tiene senadores leales y va a seguir teniéndolo porque, como digo, si Hipólito Mejía nunca ha bajado del 30%, es porque es expresidente. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar tratando de identificar. ¿Cómo es que funciona el sistema nuestro para poder eliminar esas trabas, esas obstrucciones a la democracia, que son el resultado de nuestras propias dinámicas? ¿Qué piensa de la... Ay, perdona, Melissa. No. Mi pregunta iba hacia la Junta Central Electoral. ¿Qué lectura nos da esta situación dentro de la Junta Central Electoral? ¿A qué nos lleva? Bueno, yo entiendo que debería haber mayor consenso alrededor de quién preside la Junta Central Electoral. Eso es lo que yo particularmente en el futuro veo. O sea, que la actitud del presidente de la Junta Central Electoral no es de algún modo no es compatible con una sociedad que espera resultados de un árbitro. Eso no es una actitud de árbitro. La persona que pone en vilo el día de las elecciones con una sentencia desconocida, ese tipo de elementos, desde mi punto de vista, no traen nada positivo ni para el PLD, ni para el PRM, ni para la ciudadanía en general. ¿Qué piensa de esta observación que hacía, que me gustaría oír lo que piensa uno que tiene más capacidad para analizar esto? El hecho de ese rechazo al PLD en los núcleos urbanos donde hay mayor ingreso. Eso tiene su explicación clara. Danilo Medina, para delinearse y delimitar su liderazgo y diferenciarlo del de Leonel Fernández, lo dijo claro y lo ha dicho durante muchísimos años, se iba a ocupar de la pobreza. O sea, Leonel Fernández se ocupó de la modernización, tecnología, y Leonel Fernández se quería diferenciar por ahí. Sus políticas públicas, independientemente de que tienen las trabas de todas las políticas públicas en República Dominicana, subsidio eléctrico, todas las limitaciones del Estado rentista que tenemos, que significa subsidios empresariales, todo esa concepción de botín que impide que las políticas sociales sean realmente efectivas en el centro, en el corazón de donde deben atacar, sí tienen un matiz en el gobierno de Danilo Medina. O sea, el que niega el impacto de la visita sorpresa en las comunidades, lamentablemente o no está mirando bien en las comunidades o está sesgado de algún modo, independientemente de lo que hay alrededor de todo eso, que es fruto de nuestro Estado, que tenemos que cambiar y que deberíamos estar organizándonos para cambiar. Bueno, el asunto es que sin esa clase media sería muy difícil para el partido de gobierno mantenerse en el poder futuro. mantener los subsidios que le han hecho ganancia de causa en la clase. Bueno, yo creo que ya viene siendo hora de que empecemos a dejar de pensar en castigar a las clases medias, y eso es parte de lo que se ha dicho en los últimos alocuciones. O sea, es hora de empezar a ver que hay que invertir en una visión de lo fiscal que deje de castigar a los que sí producen y que empiece a producir a los que nunca hemos castigado. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros en esta mañana.